¿Soy víctima? ¿Y me están cuestionando? ¿Pero qué creen? ¿Que yo soy masoquista? ¿Que yo quiero seguir aquí viniendo? ¿Que he cogido esto como si fuese una alegría? ¿Saben las horas que he dormido hoy? 2. ¿Sabes lo que me dijo ayer mi padre? Que no iba a dormir en toda la noche. Mi padre tiene 90 años. Pero ustedes creen por un segundo, que si a mí alguien me habría ofrecido en firme eso, yo lo habría rechazado. Es imposible, impensable, y que sepas que no habrá sido tu intención, pero me he sentido totalmente ofendida. Totalmente. Porque me parece que increíble que esté diciendo lo mismo durante años y todavía se me cuestione. A mí. No se cuestiona lo que ha hecho la policía, no se cuestiona lo que han hecho otros. No, a mí. A mí precisamente, que lo único que he hecho es defender los derechos de mi hermano. A mí. Me siento machacada. Pero machacada. Porque esta comisión no tenía por qué tener el mínimo. Estoy presentando documentos. Y no tenía que tener la mínima duda de lo que estoy diciendo. Pero se deja eso al azar. Y alguien puede pensar, oye, si esta mujer igual han dado eso. Pero ¿cómo se puede poseer eso? Si tienes pruebas, coges y dámelas. Y yo las presentaré aquí y les diré, señores, estos me han hecho en firme esto y esto y yo lo he rechazado. ¿Entienden? Pero yo, ¿cómo voy a rechazar que a mí se me pague eso? Es que sería de tontos. Pero es que esto es impensable. Venir a una comisión de derechos humanos y que acabe yendo casi llorando a mi casa, cuando les estoy diciendo que el jefe de la oficina de atención a las víctimas dice que he sufrido victimización primaria, secundaria y terciaria. Pero es que ¿hasta dónde se puede llegar? ¿Qué quieren? ¿Y no soy defensora de derechos humanos? Si todo el día me están cuestionando. Y lo fácil ha sido decir, como es la hermana de un loco, pues ya está, ella también. Se conoce que todo se pega. Pero ¿hasta dónde vamos a llegar? En serio, yo venía en plan súper bien, intentando estar tranquila. Pero es que me voy destrozada. Porque con que alguien haya tenido un mínimo, una mínima pensamiento, oye, a ver si esta mujer no está diciendo la verdad, es que me duele muchísimo. Me duele. Y me siento como víctima, que sepan ustedes que me siento totalmente destrozada. Y quiero que lo sepan, de mi boca. No tengo nada más que decir. Muchas gracias. Hola, Blanca. Hola, Eli. Hoy va a ser un día típico. Hoy sabes que hemos decidido que vamos a cerrar la primera parte de este podcast, que hasta que no se emita el documental del que ya hablamos, vamos a seguir con los podcasts haciendo monográficos de otras historias, pero lo relativo a la historia de Miguel Ángel acaba hoy, en este momento, hasta que luego, después de la emisión de ese documental, pues retomemos pues cosas que se han dicho, cosas que aparecen en el documental, que van a ser cosas además novedosas, que van a suponer pues bastante tema de conversación, de diálogo y de poder contar muchas cosas. Sí. Esta experiencia, Blanca, la iniciaste tú. Quisiste hacer algo que satisfaciera un poco, o que fuera un homenaje a tu hermano, que también tú pudieras tener este espacio donde sentirte bien, poder contar, pero que además pudiera entender todas las personas que nos escuchan cuál ha sido tu historia, cuál ha sido la historia de tu hermano, cuál ha sido la historia de tu familia, cuáles son las injusticias que has vivido. Yo te pregunto, hoy vamos a charlar como si fuera, o sea, como si fuéramos, como si fuésemos primas. Como primas. Sí. Como primas. Entonces, Blanca, ¿qué me cuentas de este podcast? ¿Por qué lo empezaste? Entiendo que por todo esto. ¿Cómo te sientes ahora después de esto? Bueno,
La verdad que me siento súper bien con el podcast porque no es lo mismo hablar con un periodista que no conoces de nada que hablar contigo, que eres mi prima, estar acompañada de Íñigo, por supuesto, tomarnos un café, o sea, bueno, la experiencia de estar una vez a la semana con mis primos me ayuda. Y luego está siendo para mí como una terapia de psicólogo. Esto es como ir al psicólogo, pero con alguien, al tener enfrente a alguien a la que quieres muchísimo. Y los demás que también se unen con nosotros, o sea, que nos escuchan. Y para mí ha sido una experiencia. He conocido, pues ya sabes, hace 3 semanas me llamó una persona al teléfono y de repente me dice: ¿eres Blanca? Soy amigo de Miguel Ángel. Y de repente me empieza a hablar de que se fueron de viaje en 2004, me ha traído fotos de mi hermano, me ha contado cosas y para mí, simplemente eso para mí ha sido pues una emoción terrible. Uh-huh. Y luego que la gente conozca el caso y sobre todo que si con mi testimonio puedo evitar que una familia pase lo que hemos pasado nosotros, pues con eso yo ya estoy contenta. Mira, Blanca, te ha costado, se te ha quebrado un poco la voz y yo creo que pues al hablar de esa persona que conocía a Miguel Ángel, que has conocido pues otras partes de la vida de Miguel Ángel, me lo has contado, te has reído porque te contó anécdotas y durante todo este tiempo, fuera de micrófono, por ejemplo, nos hemos acordado de muchísimas cosas, ¿no? Sí. Como tú dices, es verdad que está aquí toda la familia porque nos han apoyado, nos escuchan, de una manera o de otra nos han hecho llegar su apoyo. Claro, sí. Y luego yo creo que también es importante dar valor a todas las personas que no conocemos y que se han puesto en contacto contigo, incluso en la calle, que ha habido gente que te conocía en la calle y que estoy oyendo el podcast, Blanca, ánimo, no sé qué, y gente que te ha escrito diciéndote, bueno, pues eso, eres una luchadora, vales un montón, no sé qué, y yo sí que te he visto que siempre tu reflexión ante todo esto ha sido yo solamente por esto sigo, o sea, por esto merece la pena lo que estoy haciendo, aunque llegue a, yo que sé, a 2 personas que se emocionen conmigo, que no sé, que se solidaricen, porque creo que te has encontrado tanta indiferencia, bueno, ya hemos relatado, ¿no? Sí. Pues a veces tanta indiferencia, tantas palabras huecas, porque al final siempre ha sido sí, lo siento, pero no ha sido desde la, o por lo menos tú no las has vivido ni probablemente hayan sido desde un sentimiento genuino como es el que te brindan las personas que te paran por la calle o que te escriben a tu... en el Twitter, en el Facebook. Bueno, en el Twitter, el Facebook, tu página oficial. Mi WordPress. Eso, el WordPress. Todo nuestro agradecimiento porque sabemos que son muchas las que han seguido semana tras semana este podcast. Esperamos que sigan además escuchándolo cuando hagamos los monográficos, porque también van a resultar muy interesantes. Va en torno un poco a esto, ¿no? Ya os comentamos que queríamos hablar pues de los protocolos de desaparecidos, de los temas de la vulnerabilidad y la salud mental, temas un poco más genéricos, pero que no están tan alejados de incluso yo creo que podríamos hacer uno sobre mi hermano. Bueno, yo creo que es verdad, Blanca, que hemos comentado, tú interrúmpeme, ¿eh? Sí. Que yo ya sabes que cuando empiezo cojo carrerilla y no paro. Pero que es verdad que sí que hemos comentado alguna vez que queríamos, siempre desde el inicio hemos querido en todo esto, que las personas que nos escucharan si pudieran hacer una imagen de Miguel Ángel, ¿no? Y sí hemos contado anécdotas, sí. Hemos contado algunas cosas, sobre todo al principio, porque había mucho material para contar del oficial, digamos, ¿no? Pero estuvimos pensando que nos faltaba esa parte de Miguel Ángel más humana que la habíamos un poco como dejado. Yo me acuerdo cuando vi la foto de Miguel Ángel, pues en París, efectivamente, cuando me enseñaste la foto que te había dado este chico en esto, y de repente cuando le vi, mi sensación fue como de, ostras, este es Miguel Ángel, y como que se me quedaba un poquito como difuminado con relación a todo lo que estábamos hablando, ¿no? Es que yo creo son que las instituciones. Sí, yo creo que es que lo que le ha pasado se ha comido a mi hermano. Eso es. Entonces, yo creo que hace falta un poco, claro, mi hermana recuperarle, no sé, traerle de vuelta como
protagonista de todo esto, ¿no? Sí. Porque es verdad que las instituciones han tomado, como tú dices, tal protagonismo, porque te has sentido agredida, porque te han agredido, porque te han tratado muy mal, y eso está documentado y lo ha dicho un defensor del pueblo, y entonces al final aquí hay dos víctimas, pero pero la principal es mi hermano. La principal es tu hermano. Pero hay veces que a mí también se me olvida un poco quién era mi hermano, porque como luego ha tenido un final tan terrible, al final lo que me quedaba ha sido con ese final, con ese maltrato, no hacia mí, hacia él, de las instituciones. También, claro, y entonces, hacia tus padres. Y al final se me olvida un poco de lo que era él. Eso es. Y entonces cuando he estado pues hace 2 semanas con su amigo, me he dado cuenta que mi hermano era un tío, pues como tú y yo, de carne y hueso, que no era esa etiqueta que le han puesto las diferentes instituciones que la han tratado. Y me gustaría que un día hablásemos pues un episodio de mi hermano. Mira, sí, yo me apetece mucho hablar de tu hermano porque ha estado muchas veces en casa de mis padres cuando yo vivía allí. Es que se ha criado. O sea, mi madre siempre decía, qué suerte Miguel Ángel, tiene 2 madres. Bueno, pero iba, venía, luego había temporadas que estaba a buenas, otras temporadas que de repente me chinchaba un montón y yo me enfadaba, luego me llamaba Willy, ya está, y luego, bueno, en fin, o sea, que era como, con él era siempre pues una novedad, una sorpresa, una todo. Pero antes de eso, yo sí quisiera dedicarte unas palabras, una reflexión que, bueno, sinceramente, primo, ha sido idea de mi primo, me hubiera gustado que se me hubiera ocurrido a mí, pero ha sido Íñigo el que lo ha dicho, y es verdad, ¿no? Porque a veces también en el día a día tú y yo creo que ahora nos relacionamos mucho más, no necesariamente con este podcast, pero este podcast sí que nos ha hecho estar juntas más tiempo y compartir más cosas, ¿no? Yo creo que a lo largo de todo este tiempo sí que me has ido contando todo lo que te ha pasado. Y yo creo que, yo creo que siempre has repetido lo mismo. Yo creo que eres, no me gusta, es que a veces cuando digo lo de tu lucha es que me suena un poco hitleriano, ¿sabes? Como el libro. Entonces no me gusta decirlo, pero bueno, que eres una mujer luchadora, o sea, no hay nadie que lo pueda rebatir. Llevas un montón de años y a mí lo que más me asombra y me da, lo que admiro muchísimo de ti es que nunca has cejado en tu empeño. Es decir, no ha habido nada, por muy gordo que fuera, que te haya quitado ni un ápice las ganas de levantarte y de seguir luchando. Yo te he visto llorar, te he visto decir no puedo más, me meto en la cama, hoy no puedo con la vida, pero lo que también siempre he tenido claro es que al día siguiente, y si no era al día siguiente era al siguiente, estabas con más fuerza. Cada palo que te han dado has sabido transformarlo en energía para seguir luchando. Y en ese enfado o ese leitmotiv para hacerlo todavía con más ganas. Yo creo que si no es siempre andamos aquí con los porcentajes y bueno, yo creo que el 98% de las personas que si pasaran por tu experiencia hubieran optado, y yo la primera, y lo he dicho varias veces, lo he dicho muchas veces, seguramente hubiera preferido creerme la historia oficial, porque esto tú misma has comprobado en tus carnes lo que ha supuesto cada vez que has contado, ido, escrito, recibido un email, una carta que has hecho, un recurso, un no sé qué, ha supuesto reabrir una herida. Esto es terriblemente doloroso. Cada vez que se habla del caso de tu hermano, por mucho que hayan pasado todos los años del mundo, se reabren las heridas. Y eso, yo a veces pienso que no hay persona que lo aguante. Y tú sí, Blanca. Mira, Eli, yo, a mí lo que me ha dado fuerza durante todos estos años ha sido mis padres. La verdad que mi madre, sobre todo, ha sido una mujer que nos ha defendido siempre, en la escuela, en todos los sitios. Uh-huh. Ella nos ha dado tanto amor a los 4 hijos que ha tenido, que era imposible que yo no haría esto con ella.
porque yo veía a mis padres y yo tenía que seguir. Primero viendo el dolor de mi madre y mi padre, que siempre me decía pues algo que me chinchase para seguir. O sea, Blanca, no has conseguido nada, entonces eso me daba ánimos. Mi padre, a su forma, me ha ayudado muchísimo a seguir adelante. O sea, y sí ha sido por mi hermano Miguel Ángel, por supuesto, ¿no? Que no entendía es que no he entendido nunca. Yo lo he visto siempre tan claro lo que le ha pasado que no entendía que nadie lo viese como yo. Tanta injusticia, o sea, es que él no se lo merecía, no se lo merece nadie, pero es que él no se merecía este final. No. Y bueno, y mis padres, yo como he tenido una relación tan maravillosa con ellos, incluso con mi padre, que está todo el rato discutiendo, pero me daba la vida para seguir luchando. Yo soy muy parecida a mi padre, entonces yo necesito un poco que me motiven, y mi padre me motivaba de esa forma. Me chinchaba un poco y entonces ya estaba. En vez de llorar me decía, venga, pues sigue, o me decía, venga, ¿no has conseguido nada? Pues adelante. Y entonces, pues bueno. Y ese es mi homenaje también, aparte de mi hermano, es a mis padres. Pues es muy emotivo, Blanca. Sí, gracias por mostrarte así. Por eso este capítulo es tan importante para mí, porque me gustaría hablar del gobierno vasco, de lo que ha significado todas sus acciones hacia mis padres y todo lo que ha significado y todo ha sido malo. Tú, como sabes, mi madre era una mujer de fuertes creencias, no era una mujer religiosa, pero sí creía, pues era una mujer que su lengua materna era el euskera, con nuestra mamá. Decía que los vascos pues teníamos un sentido del honor, un sentido de, pues no sé, de que de la justicia, de que si nos dábamos la mano no daba igual el papel, y mi padre así se ha comportado toda la vida. Mi padre ha sido empresario y ha tenido un compromiso con todos los clientes, con todas las instituciones, o sea, es que, y como he trabajado con él, sé cómo ha trabajado mi padre. Y sé cómo era mi madre. Entonces, para ellos dos, lo que nos han hecho ha sido una traición. Claro. Ellos han sentido traicionados. Claro, por los de casa. Que eso ha sido lo peor que han sentido. Porque que los suecos se portasen mal, pues bueno. Que las instituciones españolas, pues bueno. Pero que los que... ¿Crees que son los tuyos, a los que en un momento les has votado, a los que has confiado en ellos, entonces han sentido, bueno, fatal. Traición. Una traición. Ellos han sentido traicionados. Por eso este capítulo es súper doloroso para mí, pero voy a intentar contar el por qué mis padres se sintieron así. Como hemos dicho, hoy va a ser un capítulo un poco diferente. Es posible va a ser un capítulo emotivo porque sí, porque es necesario. Es posible que tengamos que interrumpirlo, pues porque, a ver, yo creo que, bueno, como tú te sientas, Blanca, si también tienes que llorar. No, yo quiero pues contarlo, Eli. Sí, pero que también se llora y se llora, ¿no? Y en este caso, pues no estamos aquí como lo que sea, sino como la familia que somos y eso queremos trasladar, ¿no? Porque es el final y bueno, porque son tus afectos y tus emociones más genuinas. Entonces, mira, no sé, quiero leeros para animar un poco a Blanca. Quiero leeros un testimonio de FEACES, que es la Confederación de Salud Mental, que mandan ya sabéis que Blanca ha recurrido a todas las instancias posibles y a todo lo que ha podido para dar voz, o sea, para que su voz se recoja en instituciones de salud mental, en fin, en multitud de sitios, como ya hemos ido narrando, ¿no? Entonces FEACES, esta Confederación de Salud Mental, después de remitirle Blanca la documentación, una psicóloga de esta asociación, de esta confederación, que le dijo estas palabras, literalmente.
Tu testimonio lo estoy utilizando para alzar la voz ante el origen de estas situaciones. Hace falta protocolos de actuación en casos como el de tu hermano, para atender a las crisis antes de que se produzca un resultado tan triste. Te puedo asegurar que no me has dejado indiferente, que guardo todo lo que me envías con sumo cuidado, que difícilmente puedo sentir el dolor que tú sientes, pero que lo comparto y desearía que mis palabras, por lo menos, te pudieran descargar un poco de esa pena. Como tú bien dices, tras ese material que has elaborado hay mucho más que palabras. Por eso mismo, al menos por lo que a mí me respecta, no pasará a engrosar ningún estante. Te comenté que gracias a testimonios como el tuyo puedo argumentar la necesidad de cambios y proponer soluciones en todos los foros que puedo. El material que me has enviado es muy útil para mí, pero me permite fundamentar mis argumentos y defenderlos desde la realidad. Te pediría expresamente tu permiso para leer públicamente algunos fragmentos. Has hecho un trabajo monumental que me gustaría aprovechar, si me dejas, sin decir nombre y apellido, solo el testimonio. Es cierto que pertenecemos al lugar donde está nuestro corazón, pero lo más valioso de tu hermano no era el órgano, la materia en sí, sino lo que contenía, ese alma que, como tú dices, viajaría por Europa sin ningún tipo de equipaje. Y Blanca ya lo está haciendo. Lo hace a través de tu homenaje, del amor hacia él que nos transmites, y seguirá viajando a través de todos a cuantos nos llega el testimonio de su vida. Es algo súper emotivo. Yo creo que es un resumen que capta perfectamente tu objetivo, ¿no? Sí. El porqué de este podcast, el porqué de tu lucha, el porqué de la difusión de toda esta historia y que además se convierte en algo útil, puesto que es un material que ella utiliza y que además entiende que tiene que dar voz. Sí, yo le agradecí muchísimo estas palabras y son del 2007 y es lo que me ha hecho seguir adelante, porque cuando en varias ocasiones que pensaba que iba a tirar la toalla, siempre tenía alguna persona que me dijese pues alguna cosa importante, alguna cosa de estas que me animaba a seguir. Eso es... Vamos, hay gente maravillosa por la vida con la que me he encontrado. Bueno, pues un homenaje y muchas gracias a todas esas personas, pero también me consta que cuando incluso no ha habido esas voces también te has levantado. Bueno, sí. Así que, Blanca, bueno, vale. Desde ahora el micrófono para que nos cuentes tu experiencia con las instituciones vascas. Bien. Bueno, yo mi primera experiencia con las instituciones vascas, por así decirlo, fue cuando recibí el informe de autopsia en febrero del 2006, que llamé a Lehendakaritza. Entonces le dije que por favor me ayuden, que me ayudasen, porque me habían mandado un cadáver y 2 hojas de un informe de autopsia y como no entendía nada, y entonces... La verdad que me atendieron fenomenal por teléfono y me mandaron a la Ertzaintza de Erandio. En la Ertzaintza de Erandio entregué la documentación que tenía y cuando me mandaron ese mismo año el informe del examen post-mortem de Londres, donde decía que faltaban órganos y que los pulmones eran normales, lo mandé. Lo entregué personalmente. Allí me dijeron que lo iban a consultar con su jefe y que me llamarían. Nunca más. Luego también tuve comunicación con el Ararteko, que fue cuando puse las denuncias contra Suecia, contra todo, contra la Policía Nacional de España, contra la Ertzaintza. Bueno, pues también tuve con el Ararteko. En 2007 ya me dirigí a Derechos Humanos del Gobierno vasco y lo que me dijeron era que no eran competentes, que habían leído todo y que tenía su solidaridad y preocupación por los hechos que relataba, pero que no tenían competencia, así que me busqué un abogado. En ese momento también escribí a Manuel Lezartúa, que luego ha sido nuestro Ararteko. En ese momento estaba en el Consejo de Europa, en Estrasburgo, y entonces me dijo que para llegar allí que tenía que
primero agotar todos los recursos y todo en España y en Suecia. O sea, que no se puede ir a Estrasburgo sin más, sino que antes de eso... Hay que agotar todas las vías más cercanas. Exactamente. ¿No? Sí. Y entonces, bueno, esa fue su opinión. También escribí en ese momento al forense Echevarría y me dijo que me iba a contestar y la verdad que no me contestó. Eso estábamos hablando del 2007. Un poco para que contrastara los informes. Sí, los informes, vale. Sí. También escribí, hablé con Iñaki Anasagasti, que ya me ayudó un poco con la traducción de autopsia. Escribí también al gobierno vasco. O sea, el gobierno vasco, desde, como todos los años así, escribía. O sea, era como que intentaba que por favor me ayudasen. Supongo que de gobierno vasco a muchos departamentos, ¿no? Sí, por ejemplo, en 2007 escribí a la portavoz, que en ese momento era del gobierno vasco, ¿cómo se llama? Miren Azcárate, por ejemplo. Sí. En 2008 me ayudó Josu Ortuondo, que con el defensor del pueblo de Europa. En ese momento Josu Ortuondo estaba de europarlamentario, allí por el PNV en Bruselas, y me ayudó un poco a dirigirme al defensor del pueblo europeo, que me contestó pues eso, que lo sentían muchísimo, pero que no tenían competencias. Nadie tiene competencias. También escribí, hablé con la oficina de Josep Azcárraga, en ese momento era el director de justicia del gobierno vasco, que más tarde, años después, hablé con él y me dijo que él no se había enterado, que no sabía nada. Que hasta él no había llegado eso, ¿no? No. Entonces, su secretaria o la persona que estaba allí, que ya no me atrevo a decir cargos, me dijo que me iba a atender el director de Derechos Humanos del Gobierno Vasco. Entonces, que le habían trasladado todo lo que yo les había mandado allí. Bien. Entonces, ese día lo recuerdo perfectamente, que fui allí. Yo, en teoría, iba a reunirme con una persona, con el director, y cuando llego allí, 2 técnicas que él nos había presentado. Y me acuerdo que me pasé como 1 hora llorando. Yeah. O sea, las técnicas solamente diciéndome que lo sentían muchísimo, que tenía razón en todo lo que estaba diciendo, pero fue así. Y entonces, cuando acabé la reunión, me dieron una tarjeta que les habían dicho que me diesen, y era que si creían un poco mi caso, que me diesen la tarjeta de Andrés Krakenberger. Madre mía. O sea, que ellas estaban como... Impresionante. Para contrastar si tenía algo de verdad tu testimonio. De veracidad, sí. Que la persona esa no iba a perder el tiempo. Exactamente, conmigo. Vale. Entonces, a raíz de ahí conocí a Andrés Krakenberger, que había sido director, o algo, había llevado a Amnistía Internacional, llevaba el tema de Pablo Ibar, y la verdad que Andrés me ayudó bastante a poner un poco, ya sabes, ahora tengo toda la historia un poco como... Más estructurada, ¿no? Exactamente. Me ayudó a estructurar el tema, a enfocarme un poco de cómo dirigirme, a esquematizar un poco el tema, a decirme qué es lo importante del caso y qué no es lo importante. La verdad que me ayudó en estos años que estuvo conmigo, me ayudó bastante. También en 2010 tuve contacto con Derechos Humanos del Gobierno Vasco. Estuve 6 meses con ellos, reunión para aquí, reunión en Vitoria, reunión en Bilbao, reunión para atrás. Me iban a ayudar. Les dije que quería que me ayudasen con la exhumación y con una denuncia contra las autoridades suecas. En un principio que me iban a ayudar, que habían hablado con alguien de la Audiencia Nacional. ¿Qué tal? Resultó que al cabo de 6 meses me dijeron, oye, es que no, que no te podemos ayudar. En fin, me hablaron de que, claro, que habían estado en exteriores, ¿qué tal? En fin, la cuestión que tampoco puedo decir públicamente lo que me dijeron, pero nada. No ayudaron. Y supongo, primero lo que te dijeron no ayudó, y intuyo por tu cara que también es algo que te toca en lo personal, ¿no? Sí, ellos para que alguien se haga una idea, me dijeron, yo para la denuncia llevé un presupuesto de unos abogados de Bilbao, la verdad que
unos abogados muy buenos de Bilbao, y entonces ellos me dijeron que según el protocolo que ellos llevan, que tenía que tener más presupuestos, y entonces ellos fueron los que me aconsejaron a qué abogados ir. Bien, creo que eso no es muy legal, pero bueno, como tampoco sé mucho de leyes y en ese momento lo único que quería era salir de que me ayudasen, tampoco me importó demasiado. Recuerdo que me mandaron donde 3 abogados y al final se escogió uno que era pues el más barato y que realmente no era un abogado penal. No entendía nada porque, o sea, no sé cómo explicarte. Yeah. Yo por lo que leía de él, eso sí, él estaba enterado de mi caso, bueno, en fin. Pero no por tus fuentes. A ver, yo quiero aclarar aquí una cosa, Blanca. Dime si yo lo digo y tú me dices si es cierto o no. Primero te estoy viendo reticente a hablar de ciertas cosas porque tengo la sensación de que te han dicho que pues que no menciones algunas cosas porque te podrían denunciar. ¿Eso es cierto? Sí. Vale. Me parece también que estamos hablando de que tú propones un despacho de abogados que te da fiabilidad y garantía de que las cosas pueden ir adelante, pero te dicen que tienes que elegir entre un listado de abogados que te proponen ellos. Sí. Y que no tienen no tienen experiencia en concreto el que me seleccionan, el que me dicen al final, no. Bien. No tiene nada que ver. Claro. El tema es que, pues eso, que es cierto que no puedes hablar con toda la claridad y con toda la... Pues la verdad que no, porque hay muchas cosas que han sido de forma oral. Entonces, si yo dijese todo lo que me han dicho de forma oral, pues bueno, igual alucinaban todos los que me están escuchando. Ya. Pero bueno. Vale. Sí. Entonces, seguí con David Olavarría, que era en ese momento también senador del PNV en Madrid, que también me ayudó, que ese sí que escribió al ministro de Interior y al ministro de Asuntos Exteriores, que hablé en los anteriores episodios. Volví a escribir a Derechos Humanos del Gobierno Vasco y en 2010 me reuní con Andrés en Sabin Etxea. Krakenberger. Sí, con Andrés Krakenberger en Sabin Etxea, con algunos cargos del PNV. Sí. Lo que me llamó la atención en esta reunión fue que me entregaron un documento que yo no tenía, que era un documento que le habían mandado a Olavarría, el Ministerio de Interior. A mí me había mandado uno, ya él le había mandado otro, muy parecidos ellos, ¿sí? Pero lo que me llamó la atención es que en Sabin Etxea había un documento del caso de mi hermano. Por lo tanto, quiero decir que tenían documentación de mi hermano. De algún modo tenían documentación. Estas personas con las que te reuniste no eran personas con las que ya te habías reunido. Es decir, no. Tú fuiste con Krakenberger a Sabin Etxea a hablar con cargos, supongo que altos cargos del PNV, sí, que tenían documentación que por tú lo no menos tenías, ese documento lo tenían. Que tú no tenías de tu hermano. Eso es. Vale. Luego, de todas maneras, Blanca, nunca más supe de ellos, o sea que da igual porque en teoría yo fui a esa reunión. ¿Para qué fui? Esa reunión, ¿qué sentido tenía? Mira, Eli, lo que tienen los sentidos que tienen todas estas reuniones es que yo en una hora tengo que contar toda mi historia una y otra vez. Sí. O sea, en todos estos años, en esos despachos, claro, ¿cuántas veces he tenido que contar la misma historia? Porque cuando tú te reúnes con alguien, entiendes que esa persona, tú ya le has mandado la documentación, tú ya le has mandado el resumen, que se lo ha leído, pero no se lo ha leído nadie. Y tú tienes que abrir la herida cada vez. Eso es. ¿Tú sabes las de veces que he llorado en un despacho una y otra vez contando la misma historia? Vamos, es que eso, heridas abiertas, o sea, es que eso es imposible de cerrar. Y además, no solamente es ese dolor de contar la historia, es el dolor de verte como eso es, que tú te esfuerzas por elaborar una documentación, por mandarla de forma resumida, clara, de todas las maneras, y la persona que tienes delante no ha hecho ni el mínimo esfuerzo por leerse, aunque sea diagonalmente de qué va el tema para poder establecer un diálogo, ¿no? Nada, es que me acuerdo de conversaciones con el delegado del gobierno en el País Vasco, o sea,
En fin. Que no saben ni lo básico. Pero nada. Nada. Te saludan con cara de pena y empiezas ahí a contar, bueno, y encima al final la culpa era de mi madre por haberle dejado ir a mi hermano. O sea, una cosa terrible. O sea, dices tú, bah, es terrible. Y los otros también diciéndome que me van a apoyar. Yo salí de Sabinetxea pensando, bueno, pues van a hacer algo. Me van a llamar. Nunca más. Bueno, es que ha sido eso siempre ha sido la historia. La cuestión es, pues eso, esa capacidad que tienes para poder creer cada vez que vas a un sitio que sí van a... O sea, es decir, que en el fondo la esperanza nunca la has perdido. No, siempre ibas a esa... Claro, y en el fondo esto es como una montaña rusa. Claro. Cuando yo iba allí, en Sabinetxea estaba arriba. Claro. O en derechos humanos del gobierno vasco, que me iban a hacer la denuncia y me iban a hacer la exhumación. Claro. Y de repente, cuando un día va y me dicen, no, porque, bueno, taca, y entonces, ¿dónde estaba? En la puta mierda. En la cama llorando y sin poder levantarte. Y normalmente enferma después. Claro. Porque esto me costaba una enfermedad y estarme en la cama, pues, varios días. Sí. Eso lo hemos visto. Esto a mis padres no te quiero ni contar. Sí. Vale. Bueno, entonces, esto lo cuento para que la gente sepa que yo, o sea, que aunque el caso no era público, pero en las instituciones, en todos los departamentos que han llevado todo esto, lo han sabido. Lo han conocido. O sea, lo han conocido. Bien, en 2015 es cuando se publica en El Mundo. Sí. Ferran Barber lo pone en El Mundo y se hace público. Vale. Entonces, según se hace público, me entero de una noticia que me llega a indignar, molestar. Bueno, yo qué sé, es que me cojo tal rebote, Elizabeth, que es que no te puedo ni contar. Entonces, me entero que el Lendakari, nuestro Lendakari, Íñigo Urkullu, está en Idaho, en Boise, que es Boise. Vale, donde van muchas veces. Allí, vale. Entonces, lo que me entero es que ha visitado unas tumbas, ha ido a un cementerio allí, que eran 64 tumbas sin nombre. Y entonces eran de ciudadanos vascos que habían ido allí en el siglo XIX, en el siglo XX. Entonces, lo que deciden desde el gobierno vasco es que van a localizar, van a intentar saber quiénes son esas personas y se lo van a informar a sus familias. Este proyecto se llama Artzainak Gogoan. Bien. Que significa recuerdo de los pastores. Pastores, exactamente. Entonces es cuando me cojo tal enfado, o sea, digo, vamos a ver. Van a levantar tumbas del siglo XIX, que me parece estupendo. Es que nadie piense que yo estoy en contra de todo eso. Ya. No. Tú solamente pides lo mismo. Todo lo contrario. Yo estoy a favor, o sea, porque como sé el sufrimiento, precisamente por eso sé que todas las familias tienen derecho a saber dónde están los suyos y que es lo menos que se puede pedir. Pero yo pido exactamente lo mismo de mi hermano. Claro. Y lo mismo para mis padres. Claro. Bien, entonces, ¿qué hago? Pues cojo y escribo otra vez al Lendakari y vamos, le pongo verde. Pongo verde y digo, muy bien, me parece estupendo esto, pero hagan lo mismo con mi hermano. Porque esto cuesta dinero. Ya. Para esto, una partida del gobierno vasco se habrá ido para este proyecto. Que me parece, vamos, una maravilla, que estoy encantada de que se hagan esto. Vale. Pero yo quiero lo mismo. Bien, entonces, como no me contestan, pongo una queja. Digo, oyes, que no me contestan. Ni he escrito a exteriores del gobierno vasco, he escrito tal, y que nadie me contesta, y una queja. Entonces, como pongo una queja contra exteriores del gobierno vasco, automáticamente me llaman. Que se van a reunir conmigo. ¿Quién te llama? Exteriores. Sí, me llama exteriores del gobierno vasco. Sí. Bien, entonces... solamente es cuando pones la queja, que es lo doloroso como también. Me he reunido 3 veces con ellos, no sabría decirte en qué orden están, ¿no? Ya. Pero en una fue en Vitoria con una persona, luego en Bilbao, en una sede del gobierno vasco, que cuando voy allí casualmente al que llevaba exteriores le conocía porque era Beranet de Lekeitio y nos conocíamos, claro, como... Sí.
De Bedarona. De Bedarona Sí. y de Lekeitio. Sí. Y casualmente cuando esto me dice, hombre, Blanca. Ujú. Entonces, casualmente nos conocemos. Y luego la tercera ya con su jefa y tal, también en exteriores. Bueno, la conclusión que me sacan... Bueno, cuando voy a exteriores de Vitoria, en Gasteiz, lo que me llama la atención es que antes de entrar a la reunión Sí. tengo que tragarme un vídeo de los viajes a Boix de Lendakari y de toda la gente que ha ido aquí. ¿Por qué? Porque te ponen, o sea, en la sala de espera hay una pantalla grande Ah, y salen allí y yo alucinando, yo como sabía o sea, justo Claro. había puesto la queja contra... sí, precisamente. o sea, precisamente. ¿Y qué eso? ¿Pensaste que igual era hasta...? No, porque luego fue María Jesús, la madre de Sabino Llona, que Sí. bueno, que desapareció, Sí. esto, y ella también vio la misma pantalla. Ah, bueno. Pero que te quiero decir Que a priori pensaste que igual era... No, dije, no me reía, porque en este Ya. momento me cogí un rebote y dije, Ya. ¿cuánto dinero gasta el gobierno vasco para estos viajes Ya. a Idaho? Y, por ejemplo, el hijo de María Jesús, Ujú. que ella sintió lo mismo, Ah. que su hijo está desaparecido en Estados Unidos, en Florida, y nadie ha ido allí. Claro. Del gobierno vasco. O sea, la percepción esa no la tuve únicamente yo, la tuvo Ya. también ella. Claro. O sea, cada una en su línea, pero las dos sentimos lo mismo. Y luego ahí es cuando nos hablaron a las dos, primero a mí, porque yo fui una semana antes que ella, de que había familias y familias. Palabras textuales. Palabras textuales. Y yo cuando me dijeron eso dije, ostras. ¿Qué familia soy yo? Refiriéndose, en ese momento estaba desaparecido de Yeguiluz. Y entonces hicieron una reflexión de que hay familias y familias. Madre entonces mía. yo dije, ¿Qué quieres? ostras. Y María Jesús fue acompañada de una persona y le Sí. dijeron exactamente lo mismo. Y entonces las dos estábamos como, madre mía. O sea, es que era entre el vídeo, las palabras, o sea, era algo Pero bueno, incomprensible. ¿en qué contexto, Blanca, eso de familias y familias? Pues cuando tú pedías ayuda... o sea, ¿Ayuda económica o ayuda de qué tipo? No, ayuda institucional. Sí. Apoyo institucional. Sí. O sea, no. Mira, es que hay que entender que hay familias y familias. Hay familias a las que... Perdón, ¿usted conoce a mi familia? ¿Usted se ha molestado en conocer a mis padres? ¿Usted sabe con quién está hablando? A todo esto, para que te hagas una idea, Eli, al lado suyo estaba el que conocía yo de Lekeitio, que no sabía dónde meterse porque en teoría él conocía que teníamos una casa en Bedarona. O sea, a ver Pero cómo... ¿qué? O sea, es que él yo creo que sintió vergüenza ajena. Hombre, como para no. Vergüenza ajena porque, o sea, en teoría conocía un poquito, no conocía igual a mis padres, pero conocía... Sí, un contexto, es decir, pero bueno, a ver qué pasa. A ver, pero es que esto da como para hacer, yo qué Sí, sé, sí, sí. un capítulo entero, porque Pero ¿qué te están queriendo decir? Pero bueno, seguimos adelante. Como seguimos vale. adelante, porque Vale, como vale. hay más, o sea, Vale, bueno. Pero también luego me dan algo bueno. Izaskun Bilbao, a la cual me entero yo de que va a ir al Parlamento Europeo pues a defender a las familias de desaparecidos. Le digo que a ver si yo puedo participar. Me dice que por supuesto. O sea, te quiero decir que yo no estoy intentando poner mal a un partido, porque ese partido hay gente que a mí me ha tratado bien. Ujú. Pero es como aquello que leímos, la de una de cal y una de otra de arena, arena, ¿verdad? sí, A esta sí. familia, una de cal y una de arena. Debe ser el tipo de familia a la que hay que dar una de cal y una de arena. Sí. Familias y familias. Hay familias y familias. Vale. Bien. Entonces yo voy al Parlamento Europeo. Sí que es cierto que luego no salgo en ningún medio de comunicación porque esas jornadas estaban todas centradas en la familia de Odey Egiluz. Y entonces hasta me quitaron de una foto de un periódico. O sea, impresionante. Pero bueno, para mí fue una satisfacción ir al Parlamento Europeo. Ya. Y yo lo agradezco enormemente. Y además, Izaskun luego no tenía nada que ver con lo que harían luego los periodistas o lo que dejasen de hacer los de la ETV o lo que sea. Bien.
Entonces... Pero perdona, una pregunta. ¿Solo te quitaron a ti? Yo me fijé en mi Eli, no, Vale. no voy a... Nada, sin más, vale. Sí. Del Parlamento Europeo no me sacan en ningún medio de comunicación, pero un par de meses más tarde pues me llaman de la ETV a ver si me interesa salir en la ETV. Uh-huh. Entonces, por supuesto, digo que sí. Y el titular de la ETV es: una familia de Guecho denuncia un posible caso de tráfico de órganos. Esto en ETV. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que en Twitter escribe algo Imanol, no referente a esto. Imanol Landa, que es en ese momento era el alcalde del Ayuntamiento de Guecho, y entonces le escribo y me dice: oye, sí, ven aquí, ven al Ayuntamiento que vamos a hablar contigo. Claro, yo ¿Se ya pone él en contacto contigo? No, él pone algo en Twitter y yo le contesto. Ajá. Entonces me escribe un mensaje y me dice: Blanca, ponte en contacto conmigo, con mi secretaria o lo que sea, que vamos a tener una reunión en el ayuntamiento. Porque yo ya había salido en la ETV. Ya las cosas cambiaban. Claro, una vez que se hace público y hay las redes, o sea, existen las redes y todo esto tal, o sea, en fin... No, es cuando la gente se preocupa, ¿no? Mientras el caso está que no tiene... Yo creo que la denuncia pública es la que hace que se movilice la gente, parece, ¿no? Hombre, claro, aquí ya sabes que lo que se moviliza es que salgas en el correo o en la ETV. Uh-huh. Entonces, bueno, sales en la ETV un titular así y entonces nada. Me reúno con Imanol Landa y luego con otra persona del ayuntamiento, pero que también forma parte del partido, es Burukide, del PNV. Sí, del PNV. Y entonces nada, me dicen que me van a apoyar. Uh-huh. Claro que sí, que me van a apoyar. En febrero del 2016 tengo otra reunión con ellos en el Ayuntamiento de Guecho, donde me dicen que me van a dar apoyo y acompañamiento. Bueno, estupendo. Y digo, ¡buah! De puñetera madre. Uh-huh. Yo ahí estaba en la noria arriba. También. Arriba del Eso todo. Es. Y entonces, según llego a casa, abro el email y de repente tenía un mensaje de Lehendakaritza. Bueno. Estaba que me salía. Sí. Además, justo cuando acabé la reunión. O sea, que esto sí, estaba... Todo ya. Entiéndeme. Vamos, sí. Que no es normal porque la reunión fue a la tarde. Entonces, imagínate que te escriben alguien a las 5 o las 6 de la tarde. No es... No es habitual en funcionariado, quiero decir. O sea que no. Bueno, pues entonces tú... ¿Qué va? De nuevo, Sí, con entonces, ¿qué me dice el Lehendakari? Estimada Blanca, acuso recibo de su escrito, porque yo ya le había escrito 40 veces... Y por expreso del Lehendakari le hacemos llegar nuestro apoyo para superar el sentimiento de dolor y desamparo que nos transmite. Uh-huh. Bien. Hemos puesto sus consideraciones en conocimiento de la Secretaria General para la Paz y Convivencia, así como la Secretaría General de Acción Exterior. Uh-huh. En la confianza de que a pesar del tiempo transcurrido se puedan buscar respuestas a lo ocurrido y ofrecer el acompañamiento que se merece. Ah, mira. Ahora ya nos merecíamos acompañamiento y respuestas. Bueno, esto parecía que habían entendido perfectamente lo que necesitabas, te lo iban a dispensar, por fin había llegado el mensaje, por fin tenías acompañamiento. Entonces tú imagínate que yo vengo a casa de mis aitas y les digo, ya está. Tenemos el apoyo del Lehendakari, tenemos el apoyo del Ayuntamiento de Guecho, tenemos, mis padres, imagínate. Ya. Casi abrimos una botella de champán, entiéndeme. Hombre, claro. Entonces, bien. Quiero decir que la Secretaría General para la Paz y la Convivencia, de la cual me dice el Lehendakaritza, porque me escribe luego otra vez diciéndome que lo ha mandado allí, ese departamento del Gobierno vasco jamás se ha puesto en contacto conmigo. Y una vez que llamé yo para ver, porque me había dicho Imanol que nos íbamos a reunir con ellos, llamé y me dijeron que no tenían ni idea del caso. O sea que no entiendo nada, aunque le habían mandado toda la documentación, parece ser. Bueno, entonces yo, que estoy ya tan animada con todo esto, digo, bueno, voy a solicitar comparecer en el Parlamento Vasco, en la Comisión de Derechos Humanos. Entonces escribo y digo, tengo el apoyo del Ayuntamiento, tengo el apoyo del Lehendakari, pues yo voy a ir a la Comisión de Derechos Humanos y ahí es donde me van Ahí es el foro. Claro, ya está.
Ya está. Entonces, aquí empieza como un poco mis disgustos. No más que disgustos. Bueno, sí, bueno. Ahí empiezan, vamos. Ahí empieza el camino de la traición. Sí. Bueno, la senda de la traición. La senda, sí. La senda de la traición. Sí. Entonces, ¿qué me pasa? Que solicito, no tengo respuesta, yo llamo, al final hablo con la que lleva la presidenta de la comisión y me dice que muy bien, que como soy una persona particular va a ser pues como algo como privado, algo cerrado. Entonces el apoyo, sí, ¿cuál es? Ya no había apoyo, ya no había apoyo. Vale. Entonces digo, otra vez mal. Entonces, en ese momento tenía relación con SOS Desaparecidos, con la asociación SOS Desaparecidos. Entonces me dicen, bueno, pues como casualmente no tenemos una delegada en el País Vasco de la asociación, ¿qué te parece si te hacemos a ti delegada y vas como presidenta de la asociación? Y muy digo bien. yo, bueno, pues ahí vamos. Vale. Entonces, vuelvo a solicitar otra comparecencia. Pero esta vez como delegada. Como delegada de SOS Desaparecidos en Euskadi. Entonces, sí, al cabo de un tiempo, pues me dejan ir a hablar. Pero bueno, yo en esas cosas tengo como mucha responsabilidad, ¿no? O sea, los de SOS me dijeron que puedo hablar de lo de mi hermano. O sea, que vaya allí, que hable de lo de mi hermano o lo que quiera yo. Sí. Pero claro, yo ya iba como representante. Claro. Y ya me parecía como un poco una responsabilidad que yo no podía hablar de lo de mi hermano. Entonces, fui acompañada, les pedí que me acompañasen, aunque no tenía obligación, de María Jesús, la madre de Sabino Llona, y luego también fui acompañada de Ana, la madre de Borja Lázaro, desaparecido en La Guajira, aunque él es un ciudadano de Vitoria, es de Vitoria, Gasteiz. Bien, entonces fui acompañada de ellas y entonces yo empecé a hablar pues de los desaparecidos en Euskadi y pedí, ya que me habían dicho lo de las familias, y lo que pedí es un protocolo igualitario para todas las familias de desaparecidos en el País Vasco. Es lo que llevé. Entonces contamos, ellas también hablaron en esta comisión. Y bueno, yo hablé un poquito de lo de mi hermano, nada, justo. Yo creo que al final, o cuando iba ponía el ejemplo de lo que yo había pasado, pero sin hablar, porque yo creo que hablé más bien de desaparecidos, porque me parecía un poco que estaba fuera de... Ya, pero bueno, y tal vez utilizando el caso de tu hermano para justificar la necesidad de esos protocolos. Eso es. Igual que ellas dos. Sí, y bueno, pues bien, en teoría allí nos apoyaron, bueno, pues bien. Lo que me llama la atención, Eli, es que de mi otra comparecencia automáticamente quedó anulada. O sea, mi comparecencia para hablar del caso de mi hermano, nunca más recibí respuesta alguna. Porque podía haber ido como delegada de esos desaparecidos y como hermana de Miguel Ángel, pero no me dieron la opción. Y lo que sentí era pues un poco como... de dejadez. Sí. Bueno, de que te ignoraron a título personal. Sí. Vale. Bueno. Porque te ofrecieron la posibilidad de ir en una comparecencia interna. Sí. Si ibas con el tema de tu hermano, era interna. Si ibas como representante, era pública. Era con los medios Con públicos. los medios, Eso vale. es. Pero una vez que fuiste como representante, ya se olvidaron de la petición de hacerla interna. Exactamente, vale. Así fue. Bueno, en 2017 es cuando, en septiembre del 2017, decido viajar a Estocolmo. Sí. Y entonces, viendo el apoyo de mi alcalde, pues le digo, oyes, a ver si me acompañaba. Bueno, me dijo que como se lo había dicho, pues como 4 días antes o 5, no tengo ni idea, pues que no podía, que tal, que no sé qué. Pero bueno, entonces me dice, pero bueno, cuando vengas de Estocolmo, vienes al ayuntamiento y me cuentas todo lo que ha pasado. Bien, entonces yo voy allí. Entonces le digo, pues, entre otras cosas, que me han dado una denuncia donde dice, la hermana del desaparecido dice... Una denuncia que hace la policía sueca hacia sí misma, que contaste en un capítulo. Eso es. O sea, hace una denuncia sobre... ellos mismos, el jefe, sobre su proceder. Sobre su proceder, sí, donde dice, la hermana del desaparecido, la hermana del desaparecido... Bien. Entonces va y yo como... Y Manol, le digo...
¿tú crees que es normal? ¿Ahora qué pasa? Tengo una denuncia donde la propia policía dice que está mi hermano desaparecido y luego tengo pues lo que firmó el consulado de España en Estocolmo, donde dice que está muerto. Sí. Pero estos no verificaron la identificación del cadáver. Por lo tanto, ¿a quién creo? Ya. Bueno, Bien. Total. Que va y me dice Imanol, anda, mira, Blanca, para evitar disgustos, vete y coge un abogado, tal. Entonces creo que se reúnen, los del ayuntamiento y deciden que me van a apoyar económicamente con un abogado. ¿El abogado para qué iba a ser? El abogado iba a ser para que en vez de hacer yo estos trámites, en teoría me iba a ayudar él. Vale. Y entonces así yo me iba a evitar disgustos. Vale, apoyo institucional. Apoyo institucional que también yo cuando fui a esas jornadas de desaparecidos en el Parlamento Europeo, Sí. lo que allí dijeron era que el Ayuntamiento de Galdácano Sí. tenían una partida económica para apoyar económicamente a la familia de Odeyeguiluz. Ajá. Tú ten en cuenta que estamos hablando del Ayuntamiento de Guecho, que es uno de los más ricos de España. Sí. Te quiero decir que el Ayuntamiento de Guecho se puede permitir el lujo de hacer una aportación económica para un abogado para esta causa y para muchas cosas más. Sí. Incluso para la exhumación, por supuesto. Porque así como apoyan, como dijimos en una ocasión, unas fotografías sobre desaparecidos en las comidas aquellas de las personas, sí. De México. De México, exactamente. Creo que podían haber apoyado la exhumación del cadáver de mi hermano. Bien. Entonces me dicen eso, pero tampoco me lo ponen me dicen esto, pero no me lo dan por escrito. O sea, claro. Tú no tienes nada luego para rebatir. No tienes un papel que te dice, oye, aquí me han dicho que me van a dar. Luego tú no tienes ni una... A ti te lo dicen oralmente. Claro. Y no vas a andar grabando. Es que esto es... Y sí que es cierto que va y me dice pues el nombre de un abogado que casualmente yo le había pedido cuando me dice derechos humanos para que vaya a diferentes abogados, pues entre otros estaba hay uno, ese. Estaba. Pero era un poco los que habían elegido ellos, ¿no? El que habías elegido tú. Sí, pero este era que no había... Al final fui donde otra vez. Le dije, oye, es que me han dicho Imanol, que tal, que no sé qué. Y me dice, no, yo no tengo competencia y como que no quería mi caso. Sí, así de claro. Bueno, la cuestión es que en 2018, otra vez, pues veo una noticia, o leo, o escucho, no sé qué, que se habían reunido en el Palacio Euskalduna varios alcaldes de diferentes municipios de Europa y que pues que estaban allí reunidos y tal. Y entonces veo que hay suecos. Entonces, ¿qué hago? Llamo al Ayuntamiento de Guecho y digo, oyes, que ahí quiero ir yo. Eso es precisamente lo que me interesa. Esta es la ayuda que yo necesito. Y ahí estaba Imanol Landa, entre ellos, como alcalde de Guecho. Sí. Entonces va y me dice, sí, ven. Entonces voy allí al Palacio Euskalduna, me recibe Imanol y me llevan a un despacho con dos alcaldes suecos, un traductor, Imanol y yo. Bueno, estamos allí y entonces yo empiezo a explicar un poco el caso en plan corto y Imanol les traslada que el Ayuntamiento de Guecho apoya totalmente a la familia. Y entonces, pues bueno, digo, pues mira, ya está. Yo ya le he dicho a dos alcaldes, dos representantes de Suecia, bueno, pues se va a mover un poco en Suecia, o sea, entiendo. Sí. Bueno, mi gozo en un pozo. Por supuesto, los suecos no volvieron a responder y si le respondieron a Imanol yo no tuve constancia del tema. Y sí que me acuerdo que cuando salí del Palacio Euskalduna, Imanol me dijo, Blanca, tienes todo mi apoyo. Pero tenía que haber puesto, además, la coletilla de moral, claro. O sea, sin más. Moral solo. Ya. Entre paréntesis. Vale. Bueno, entonces, a finales de este año, que estamos hablando del 2018, lo que hago es, me reúno con Imanol y le digo, mira, que yo no quiero dinero para el abogado.
Yo lo que quiero es que se suma el cadáver y quiero saber si es mi hermano la persona que... Perdona, porque todo lo que podía haber hecho ese abogado ya lo habías hecho Por tú. eso. Con lo cual, dame dinero para la exhumación y aclaro aquí las cosas y se acabó. Exactamente. Vale. Y entonces recuerdo que yo en ese momento, para que nos hagamos una idea, el caso estaba en la Audiencia Nacional, cosa que yo no creía absolutamente nada. Y la información que me estaban diciendo me trasladaban. El Centro Nacional de Desaparecidos lo que me trasladaba era que ya se habían puesto de acuerdo con los británicos y que me iban a hacer la exhumación los británicos. Sí. Bien. Pero por otra parte, había ido a hablar con la fiscal de la Audiencia Nacional y me decía que eso era mentira. Que no. Que todavía estaban pendientes de mandar algún papel. Sí. Entonces, tenía un cacao mental yo, Que no sabías... pero un cacao mental porque las informaciones que me estaban dando eran contradictorias. Sí. Entonces yo le escribo a Imanol y le digo, mira, esto es lo que hay. Yo he ido al delegado del gobierno del País Vasco, tal y como se me ha dicho. Sí. Y me ha dicho tal cosa. Sí. He ido al CNDES, Sí. Centro Nacional de Desaparecidos. Sí. Me han dicho tal cosa. He ido a la fiscal. Me han dicho tal cosa. Ahora, ¿cuál es la realidad? Pues no tengo ni la menor idea. ¿Qué es la verdad? Pues no lo sé. Bien, entonces, lo que me dice es, en marzo del 2019, me dice que vayamos al ayuntamiento y me acompañas tú. Entonces, vamos que además, allí. nosotros Imanol nos conocía porque iba a clase de mi hermano y su hermana a mi clase. Quiero decir que había... Pues que sí, nos conocía. Os conocía. Sí. Y a cuenta de que os conocía, Sí. La habitación donde había dormido mi hermano Miguel Ángel toda su vida la había hecho su padre, que era carpintero. Efectivamente. El armario de mis aitas de esta casa Sí. también lo ha hecho el aita de Imanol Sí, Landa. sí, que vamos, que estábamos entre... Sí, sí. Entiéndeme. Bien, entonces vamos entre a... vecinos, Sí. entre amigos, entre... Sí, y allí estaba también el grupo de portavoces de cada partido, ¿te Sí. acuerdas, no? Sí. Entonces fuimos allí, hicimos una pequeña exposición del caso, nos dijeron que salgamos, que ellos iban a... Hablar, sí, entre ellos, sí. Sí, y luego volvimos donde Imanol Landa. Sí. Bien, y entonces lo que nos dijo era que presentásemos pues por escrito lo que queríamos Sí. y haríamos pues un pequeño Resumen. resumen del caso. Buah. ¿Nos pidió presupuesto? No. 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 Vale, no me acuerdo. Entonces, bueno, yo le hice un resumen, yo le hice un trabajo Un dossier. un dossier, pero súper bien especificado, Sí. la verdad. O sea, cada cosa que decía con su documento adjunto, o sea, le hice un trabajo de la leche. Entonces lo presenté en el ayuntamiento y nada, y ahí empiezan las negociaciones con Imanol Landa. Bueno, antes de que hubiésemos ido al ayuntamiento, antes de eso, como Imanol Landa, yo ya le había pedido unos meses antes que me ayudase con la exhumación y no tenía un poco una respuesta, me presenté en febrero en el pleno del Ayuntamiento de Guecho. Y cuando acabó el pleno, pues las personas, bueno, los ciudadanos, los vecinos tienen voz y allí me presenté y les dije, oye, mis padres tienen 89 y 87 años, se van a morir, necesito esto con urgencia y tal. Y ahí es donde dijo Imanol públicamente que me habían ofrecido lo del abogado, el dinero para el abogado. O sea, que realmente yo no tengo ningún documento, pero que sí lo dijo, lo dejó claro en el ayuntamiento. Sí. Y hay un vídeo del tema. Bien. Bueno, entonces, cuando seguimos hablando, yo ya he entregado toda esa documentación. Y en teoría sigue todo adelante, todo bien. Me llama Imanol Landa y me dice que lo han mandado todo a un forense prestigioso y que... Un forense prestigioso del País Vasco que además se prodiga bastante en los medios de comunicación y que tiene, que ha tenido una repercusión nacional e incluso internacional. Eso es. Entonces me dice que ha escrito él y que le ha respondido que sí, que nos va a ayudar y que, bueno, que incluso que por la familia, que no va a cobrar lo que en teoría, que sí se va a cobrar gastos, pero que no tal, que bueno, que todo como bien.
De todas maneras, con este señor, con este prestigioso forense, tú ya habías contactado en su momento. En 2007. Sí. 2007 yo ya la había escrito. Sí. Y es más, anteriormente yo había estado reunido en unas jornadas de desaparecidos en Madrid, coincidí con él y quedé en mandarle toda la documentación. Yo a él ya le había mandado toda la documentación, pero incluso luego me reuní con alguien de su equipo en Donosti y le entregué más documentación. O sea, yo toda la documentación que entregué al ayuntamiento, yo ya había mandado a su equipo. Anteriormente a esto ya lo había mandado a él y a su equipo. Bien, entonces, en junio, nosotros presentamos este escrito en marzo. Sí. En junio me escribe Imanol Landa y me dice exactamente: Egunon Blanca, la semana pasada trasladé, por email y SMS nuestra voluntad de disponer de los servicios de la colega británica que, según sus gestiones, está capacitada y dispuesta a abordar las cuestiones objeto de análisis. Después de analizar la viabilidad de su propuesta desde el punto de vista económico, así como las fórmulas administrativas adecuadas para ello. Es decir, el Ayuntamiento de Getxo había dado el visto bueno para la contratación de una forense británica que iba a ayudar en la exhumación. Junto con este forense prestigioso vasco. Le pregunté igualmente si su colega podría gestionar la solicitud de prórroga de la autorización de que dispones de la exhumación, porque se me caducaba en julio. Sí, prescribía. Y estamos hablando de junio. Sí. Bien. Porque me la habían dado para un año. A efectos de facilitar dicha gestión, dadas las fechas en las que nos encontramos. Claro. Como titular de la autorización concedida, eres la persona legítima para realizarlo y, por tanto, te pido que inicies la gestión y que, si por ello requieres de nuestra ayuda, me solicites sin problemas. Estamos a tu disposición. Lo que me decía era que volviese a pedir una prórroga del permiso de exhumación que yo tenía. Sí. Porque te iban a apoyar, iban a contratar, iban a contactar con la forense británica, iba a ir este prestigioso forense y se iba a hacer la exhumación de ese cadáver. Sí. Además, perfecto. El Ayuntamiento de Getxo ya había dado el visto bueno para los presupuestos. Muy bien. Ya estaba todo. Perfecto. Yo, otra vez feliz. Otra vez arriba. Vamos. Y teniendo en cuenta que yo había comparecido por segunda vez en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco. Es lamentable, la verdad, que en el caso de Blanca, ver la cantidad de irregularidades por todos lados, ¿no? Es decir, que, no sé, la verdad es que ciertamente es un desastre en algunos casos por el cúmulo de irregularidades de determinadas autoridades. Bueno, está bien claro que no digamos que las autoridades suecas, como, no sé, de lo que nos ha comentado de los forenses, de la policía, de las denuncias, es básicamente impresionante, ¿no? Y por todo ello, nosotros en nuestro compromiso como grupo parlamentario es a la vista denunciable, no digo por el contraste o la información que nos dan sobre el funcionamiento de las autoridades y de los órganos policiales, judiciales de Suecia, ¿no? Lo suyo no lo vivido, a las víctimas. Hay familias y familias. No hay nada más doloroso para una víctima que ver que ante un acontecimiento similar las instituciones adoptan unos comportamientos o unas actitudes acordes a la gravedad de la situación y tú sentirte 3 años, en junio del año 2016, también en esta misma Comisión de Derechos Humanos del Parlamento hablamos de vuestros familiares, de vuestros casos, y en aquella ocasión ya os dije que después de escuchar vuestra vivencia, vuestro relato, que es muy difícil miraros a los ojos y mantener la compostura, porque que el Gobierno vasco está colaborando con el Ayuntamiento de Getxo, de tu localidad, y a iniciativa del Gobierno vasco, mediante el Instituto Gogora, se han puesto en contacto con Paco Etxeberria, está analizando, está estudiando toda la documentación y todo lo que tiene
Y entonces, en el turno de la parlamentaria del PNV, dice lo siguiente, o sea, Imanol Landa me traslada que ya pues 2 forenses, uno vasco y otro británico, van a intervenir en la exhumación. Y en el Parlamento Vasco se me dice que el Gobierno vasco y el Ayuntamiento todo de acuerdo. Vale, bueno, venga, otra vez subimos. Ya estamos. Venga, arriba. Ya está. Entonces, ¿qué hago? Pido otra autorización al Ministerio de Justicia británico. Para prorrogar. Eso es, para hacer la prórroga, tal y como me lo había pedido mi alcalde. Claro. Bien, entonces me lo conceden automáticamente. Me dan otra con duración de otro año. Bien. Entonces, yo ya tengo la autorización y ya solo falta que me digan el día y la hora para ir a Londres. Bien. Entonces, en ese momento, Imanol Landa acaba su candidatura como alcalde de Guecho y sale nueva la alcaldesa actual del Ayuntamiento de Guecho. Imanol se va al Senado. Exactamente. Y llega al Ayuntamiento de Guecho Amaia Aguirre. Pero me dice Imanol que no me preocupe, que ya le ha puesto al tanto de todo, porque antes de marcharse tengo otra reunión con él en el Ayuntamiento y me dice, Blanca, no te preocupes, porque esto sigue adelante y se va a hacer, y yo ya le he puesto al tanto a Maya y no hay ningún problema. Ya está. Bien. Esto queda cerrado y atado. Sí. ¿Qué pasa? Que luego llega el verano. Entonces entiendo que en verano no se va a hacer y como tenía un año más, pues tampoco lo tomé así como mal. Bien. ¿Qué hago yo en septiembre? Pues escribo al ayuntamiento y les digo, oye, ¿qué pasa con mi exhumación? ¿Qué pasa con lo mío? ¿Con lo mío qué? Eso ¿Y con lo mío qué? Vale. Entonces, ¿qué pasa con lo mío? Pues bueno, ¿qué tal? Que la alcaldesa, que está liada, pues que acaba de empezar. Bueno, pues ya sabes. Entonces, que se tiene que poner al día. Que se tiene que poner al día, exactamente. Entonces, bueno, me piden disculpas por la tardanza y finalmente me dicen que vaya al Ayuntamiento de Guecho el día 29 de octubre de 2019. Vale. Bien. Ese es uno de los peores días de mi vida. Que tú vas, a priori vas diciendo, está cerrado, esto simplemente que te pone en cara, confirmamos y seguimos. Sí, yo simplemente pensaba que me iban a decir la fecha de la exhumación. Sí, vale. Si es que yo no pensaba absolutamente nada más, Eli. Vale. Entonces voy allí y me atienden en un despacho del ayuntamiento Amaia Aguirre, la alcaldesa, y la segunda... La teniente alcalde. La teniente alcalde, Kelche. Entonces voy ahí y de repente me dicen que este forense vasco... Prestigioso. Sí. Ha hecho un informe médico pericial. Un informe médico pericial del que yo no tenía noticia hasta ese momento, del cual no me había pedido nadie permiso para hacer ningún informe absolutamente de nada. Pero que nadie te había informado que le habían pedido que lo hiciera. En principio, este hombre iba a ir a Londres a ayudar a hacer la autopsia. Sí. Y de repente la alcaldesa te dice, ha hecho un informe. Sí. Sin ir a Londres. ¿En base a qué? En base a los papeles que yo en teoría había entregado al ayuntamiento. Entiéndeme. O sea, un forense hace un dictamen en base a documentos, o sea, entonces, imagínate... A documentos que tú le entregas, pero que son contradictorios entre sí. Sí. Es decir, a ver, para resumir, recordemos a las personas que nos escuchan que tenías unos informes forenses contradiciéndose unos a otros, donde se hace la identificación, a veces a través de la mano, a través del carné, a través del no sé qué, con hipótesis diferenciadas, con, en fin, que uno de los problemas que tú tenías, de hecho, era ese, que los informes forenses se contradecían, que unos en Londres decían una cosa, en Suecia decían otra cosa, y este señor, el prestigioso forense vasco, con renombre nacional, internacional, vasco y de mundo mundial,
coge los informes y hace un totum revolutum y le sale un informe vasco estupendo. Eso es. ¿Y dónde dice? Que no hay ninguna contradicción. Que todo es correcto. Que todo es correcto. Que, o sea, que el cadáver está perfectamente identificado. Pero, a ver, el asunto es que él no se traslada. No. Él no ve nada. No. Él solamente con documentos Sí. es más listo que todos y dice, ya está, Sí. eureka, Ya está. Y es tu hermano. Sí, y dice, el cadáver está perfectamente identificado Ah. y la causa de la muerte, sin lugar a dudas, ¿Mm? es el ahogamiento. Ah. Permíteme de verdad que es que esto, o sea, es muy triste. Es muy triste. Y hoy hemos dicho que es un tema esto, pero es que esto es para echarse a reír o a llorar, no sé si las dos cosas a la vez. O sea, en fin, en Londres se les ponen los pelos de punta viendo el informe de Suecia. Los suecos mismos se hacen una denuncia a ellos mismos por el procedimiento de identificación y por todas las praxis que han hecho. Y entonces llega este hombre que de repente debe estar como tú, como en una noria subido por tantos galones que le ponen y, oye, con papeles llega a unas conclusiones estupendas, donde no ve ninguna contradicción, y a mí este hombre me ha dado clase en criminología y hasta donde yo sé, Pero es que hasta donde yo forense, identificación forense será teniendo la víctima delante para averiguar la causa, porque aquí también tenemos montones de informes donde se hipotetiza con suicidio, se hipotetiza con salto ferry, se hipotetiza con accidente, ahogamiento, en fin, que las hipótesis son Accidente de tráfico, suicidio desde un ferry, caída desde un puente, lamentable accidente, pero este hombre, oye, solamente con los papeles, pero es que no solo con los papeles que le entrega al ayuntamiento, sino que encima se vale de los papeles que tú le entregaste en su momento. Que eran los mismos. Pero bueno, que, a ver. ¿Cómo tarda tanto? A ver, vamos a ver. O sea, en fin. A ver, si yo lo entrego esto en febrero y estamos hablando de octubre, sí, ¿le cuesta tanto hacer ese informe pericial cuando esta documentación ya la tenía hacía años? O sea, 4 meses en hacer un resumen, o sea, en hacer un informe cogiendo papeles que ya tenía desde hace 4 meses. Sí. Y diciendo, bueno, y no viendo ninguna contradicción. Sí. Bueno. Pero es que encima, que no se te olvide, que el que no estuviese identificado, no lo decía yo, es que la Fiscalía, tanto del País Vasco como de la Audiencia Nacional, había mandado 4 requerimientos a los británicos para exhumar el cadáver para su identificación. O sea, no lo decía yo, lo decía Fiscalía española y vasca. Pero es que luego además teníamos al Ministerio de Justicia británico que, según su ley, es muy difícil que te den permiso para exhumar un cadáver después de tantos años, y me habían dado 2 permisos de exhumación. Además, me consta, porque yo recuerdo esto, que no ampliaban en Inglaterra, súper difícil que te ampliaran un tema de estos, a no ser que tuvieran claro que había indicios de, bueno, pues sospechosos para poder hacerlo. Porque esto me lo comentaste tú. Pero es que es así. O sea, que era, tú cuando tú entras en la oficina del coroner, te dice que es difícil que te den la exhumación. Me acuerdo que lo dijiste. Entiéndeme. Sí. Y a mí no me dan 1, me dan 2. Pero es que encima luego me dan 3. O sea, imagínatelo. Sí. Y este señor, con un ego más grande que Euskadi entero, te resuelve todo lo que no te ha podido resolver papeles, nadie. Porque en teoría solo se podía saber si era mi hermano con una prueba de ADN. Y te lo digo ¿por qué? Porque los suecos, cuando hace la denuncia esa de que dice el policía de Estocolmo, la hermana del desaparecido, es que ha visto su propia documentación donde dice que el cadáver no fue identificado, porque lo dicen ellos, no yo. Ya, por eso te digo que, hay informes contradictorios, y este señor es capaz de hacer un informe con una vehemencia, que nadie se la pone en duda. O sea, este señor coge informes contradictorios con hipótesis diferentes y todo eso, y no sabemos por qué arte de Birlibirloque consigue despejar todas las dudas a través de los papeles. Que esto es como para decirle, por favor,
denos una clase magistral donde... De protocolos, de identificación. Porque imagínate, Sí, sí. Mira, porque él se basa, por ejemplo, que en 2014, cuando dicen que encuentran el molde, ¿qué tal? Dicen que hacen una identificación, pero él no decía que era mi hermano, decía que coincidía el molde con el DNI que habían mandado mi hermano. Hola, y segundo, no había protocolo. ¿Por qué? No se habían ajustado el protocolo porque de momento para una prueba de identificación se necesitaban las fotografías de las huellas dactilares. Pero si no hay ninguna foto ni de las huellas, ni del cadáver, ni del molde, ni de absolutamente nada, una persona, un forense que se dedica a enseñar sobre protocolos, lo primero que tiene que saber es que no han seguido los protocolos. Hay un incumplimiento de protocolo. Pero bueno. En fin, entonces, ¿qué pasa, Eli? Sí. Que yo me encuentro sola en el ayuntamiento con 2 personas que me están diciendo que yo me he inventado, que yo me he inventado una historia y que todo ha sido correcto. Yo no entendía absolutamente nada. Yo decía, llamar a Imanol Landa, que él me ha dicho antes de marcharse que me va a apoyar, que él me ha enseñado el fax donde me ha dicho... No, que no tenían que llamarla Imanol Landa para nada. Yo, por favor, o sea... Porque había venido una persona que lo había solucionado todo. Todo. Y que tú, 17 años de... Los había perdido. Me había imaginado una historia que no existía, Eli. Que no existía. Yo no daba crédito. Y bajo abajo para apoyar, para que me dé el apoyo a algún grupo... Y de repente dice... Algún grupo político. Sí, y me dice, bueno, es que como lo ha dicho este señor, es tan... Y me mira con cara de pena. Salgo del ayuntamiento, Eli, pensando, estoy loca, me he inventado una historia. Y te llamé a ti. Sí. Y te llamé a ti. Te llamé por teléfono. Me acuerdo que me dijiste, Eli, ¿estoy loca? Sí, es que... Me dan ganas de llorar, pero es que eso es lo que hicieron conmigo. Eso es lo que hicieron conmigo. Ese día, acabamos ingresados, mi padre acabó ingresado en el hospital de Urduliz. Y a la noche llamé a una forense para decirle si yo me había inventado toda esta historia. A ver si yo estaba bien psicológicamente. No. Y para decirle, a ver si era posible que un forense pudiera deducir lo que dedujo a través de los datos que ya tenía que ella tenía en su poder. Y ella te dijo, no, Blanca, no estás loca. Eso fue lo que te dijo. No sé, lo que pasa es que yo en ese momento le tenía a mi padre en el hospital. O sea, yo estaba en una situación, yo es que no me creía lo que me habían hecho. Es que no me lo podía ni creer. O sea, es que vamos. Mis padres cuando se enteraron. O sea, es que, ¿sabes lo que pasa? Que en esta historia nadie, como me han visto a mí en todos los sitios, no le han puesto cara a mis padres, no saben lo que es venir a casa y decir, ¿cuándo se hace la exhumación? Y decirles, no, es que mira lo que me han dicho. Pero es que además yo quiero apuntar que este señor, además, se permitió hacer un comentario acerca de ti, personal. O sea, no, que también dictaminó. Y que no solamente dictaminó sobre tu hermano, también dictaminó sobre ti. No, es que en el informe ese habla de mí también. Exactamente, por eso digo. El problema es que habla de mí. Exactamente. Sin haberme pedido permiso. Entonces, yo creo que en cualquier juicio, lo que sea, o sea, la víctima, que en ese caso era yo, tenía derecho a defenderse. Entonces, ¿qué hice? Hice un contrainforme respondiendo punto por punto a ese informe. Porque todo el mundo tiene derecho a defenderse, aunque tú seas una hormiga y el otro sea el top. Sí. Pero yo, Eli, le hice un contrainforme mostrando las que ni el mejor forense. Sí. Porque yo le daba 1000 vueltas, Eli. 1000 vueltas porque solo le hice al final una pregunta. ¿Está identificado? Bien. Dígame, presénteme la identificación del 4 de octubre del 2005. No hay más que decir. Usted dice que lo hicieron todo correcto, que todo está correcto. Muy bien. Pues entrégame el documento donde dice
el 4 de octubre del 2005 fue identificado y todo el informe de la identificación. Es decir, el protocolo de identificación Exactamente. de mi hermano. Y no hay más. Momento. Eso es lo que cualquier forense habría pedido. Uh-huh. Y se lo pedí. ¿Qué me contesta mi alcaldesa? Pues que siente muchísimo, que no esté de acuerdo, pero que el caso está cerrado y que me vaya a mi casa. Uh-huh. Y le digo, vale, pues denme el dinero para el abogado. Ya no. No le vamos a dar absolutamente nada. Con este informe... Ya está todo cerrado. Todo, o sea, el ayuntamiento ha cerrado todo lo que tenía que ver con el caso de su hermano. Uh-huh. Eso es lo que se ha hecho. El audio del principio Uh-huh. tiene que ver con la tercera comparecencia que hice en el Parlamento Vasco. Ahí lo que pedía era apoyo institucional para hacer la exhumación, ya que la Fiscalía de la Audiencia Nacional lo había cerrado, el Ayuntamiento de Guecho me había cerrado las puertas, pues mi último cartucho fue ir al Parlamento Vasco, uh-huh. a una comisión de derechos humanos uh-huh. y justicia. ¿Y qué pasa? Que hablo yo en la primera vuelta, más o menos, todos los parlamentarios de los diferentes partidos me apoyan. Uh-huh. Bien. Hasta que llega la parlamentaria del PNV. Uh-huh. Yo pido lo mismo que se le está dando a otras víctimas. Si las familias de las víctimas que están desaparecidas y que van a ser exhumadas, yo quiero lo mismo. No estoy pidiendo mucho, no estoy pidiendo dinero, no estoy pidiendo absolutamente nada. Estoy pidiendo que hagan una exhumación y nada más. No les he pedido absolutamente nada más. Tengo autorización para exhumar y ¿qué pasa? No es cuestión de dinero, porque la exhumación no vale tanto dinero. Es cuestión de principios, cuestión de derecho y cuestión de justicia. Porque era su obligación el haber identificado a mi hermano. Y si no lo han identificado, la Administración española, en este caso el Consulado de España en Estocolmo, firmó el certificado de defunción sin una prueba fehaciente. Por lo tanto, aquí se tienen que hacer cargo de los gastos, porque era su obligación y porque está puesta en el protocolo y en la ley. Yo no soy quien ni para dar consejos ni para decir cómo tiene que llevarse a cabo un luto, pero sí entiendo que ante una pérdida de un ser querido existe un camino que hay que recorrer, un luto que hay que recorrer, que tiene un final, que eso no significa que se olvide ni se deje atrás, pero sí que te permite superarlo de alguna manera y seguir adelante con la vida de uno mismo o de una misma. En este caso ha habido un trabajo, unas investigaciones y un camino recorrido por diversas instituciones y administraciones de diversos países, de 3 países en concreto: Suecia, Inglaterra, Londres, concretamente la ciudad donde vivía, y luego nuestro país. Y he de decir que se ha trabajado, se ha investigado, pero es verdad que sobre todo en los primeros momentos hubo inexactitudes, hubo lagunas que luego han hecho que todo lo que se ha hecho posteriormente pues haya sido más dificultoso y mucho más laborioso, y muchas veces pues puede que queden cosas sin concretar demasiado. La señora Martínez nos ha trasladado que lo único que piden es la exhumación de ese cadáver que está enterrado en Londres. Y a mí me consta que si solo se pide eso, a mí me consta que mediante otras vías, por lo menos 2, y digo me consta y enfatizo me consta porque lo sé, se ha ofrecido esa financiación y se ha rechazado. Entonces, me gustaría saber, no estoy hablando de la administración pública, pero sí de otras vías, me gustaría saber por qué no se ha aceptado. No sé, hoy es un día así como malo para mí, claro. y no sé,
decir en qué momento, porque yo he estado en 3 ocasiones en el Parlamento y luego en una cuarta se... En cualquier caso, lo que sí sabemos es que cualquier persona que nos esté escuchando son comparecencias públicas. Ya lo pueden ver. Lo pueden ver. O sea que si alguien tiene interés por saber qué dices tú y qué dice cada partido, lo pueden. Bien, entonces en esta comparecencia me acuerdo que fui con Ágata Líbano, que es mi abogada, que estuvo el anterior episodio con nosotros, con nosotras, y entonces empecé a hablar y me acuerdo que todo iba bien. O sea, que más o menos teníamos el partido de H. Bildu, de Podemos. El apoyo. El apoyo de PP. El PSOE más así, pero bueno. Son socios. Son PNV socios, y PSOE exactamente. Son socios, pues ¿qué? Y de repente habla la parlamentaria esta vasca. Del PNV. Del PNV. Y entonces lo que vino a decir es, lo que dijo es esto. ¿Qué dice esta mujer? Que le consta que me habían dado dos entidades dinero para hacerle sumación. O sea, lo que está diciendo en una comisión de derechos humanos y de justicia es que yo estoy como una puta regadera. Pero además es que, perdona, pero es que en ningún momento nadie te ofreció dinero. No. Nunca. No. Es decir, salvo cuando Imanol, la vez que Imanol dijo, vale, venga, sí, llevamos a tal y tal. Y anteriormente un abogado, pero a ti decirte te doy dinero para que tú vayas a exhumar, jamás. No. Entonces, a mí lo que en teoría creo que se estaba refiriendo, porque yo una vez que fui a hablar con la Archaña me dijo también exactamente esas palabras, era de que en una ocasión alguien me dijo que haga un confronting. Entonces parece ser que el decir que haga un confronting es decir que me van a dar el dinero para la sumación. Imagínatelo, que en ese momento estaba en la Audiencia Nacional, por lo tanto yo no podía hacer ningún confronting porque se me cae el pelo, o sea, entiéndeme. Bueno, o sea, que darte la idea es como darte el dinero. Exactamente. Entonces. Bueno, venga. Y en otra ocasión alguien me dijo que a ver, que si me podían ayudar económicamente, o sea, pero yo pensando pues que me iban a dar, pues yo qué sé, 20 euros, 10, o sea, sí, pero así, 100 euros para ir a Estocolmo. Yo qué sé, pero desde luego a mí decirme a alguien que me va a dar dinero para la sumación y reunirse conmigo, pero para nada, pero nada. O sea que esta señora miente. O interpreta las cosas de una manera que no es la misma que la tuya, desde luego. Esta señora mintió, pero es que mienten aquí en un parlamento, pero sin pestañear. Y cojo y escribo a la comisión, o sea, a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, y le digo que quiero poner una queja. Contra esta mujer. Primero por el trato. Sí, primero por el trato. Segundo, porque ha vertido injurias contra mí. Sí. Injurias contra mí. Que quiero que haga unas disculpas públicas. Por lo tanto, que se me permita ir otra vez a esa comisión y que esta mujer me pida disculpas. Claro, porque son públicas. Entonces, exactamente. Que la gente vea también que te pide perdón porque es mentira. Porque es público. ¿Y qué hace esta? Decirme que no. Que esta es una buena señora que te ha tratado estupendamente y que no te tiene que pedir disculpas. Que según la ley del Parlamento, en teoría, ella puede decir lo que le da la gana. O sea, eso es en teoría, ¿no? Bien. Entonces, también pongo una queja en el Ararteko contra esta persona. Sí. ¿Qué me dice el Ararteko? Que no tiene competencias con el Parlamento. Claro, ¿cómo? No, porque son inmunes. Es que eso no lo sabíamos. ¿Sabes lo que te digo? Son inmunes. Todos los parlamentarios vascos pueden decir lo que quieran, pero lo que no te pueden decir en una comisión de derechos humanos a una víctima es decir lo que dijo esta señorita. Lo que no esta señora porque parece ser que poder pueden, sí, pero que tendrían que tener otra catadura moral. ¿Y los que votamos lo sabemos eso? Pero tú imagínate que el Ararteko luego tiene que dar explicaciones en esa comisión, porque es la comisión esa es la que la ha puesto a él como Ararteko. O sea, claro. Y mira, y he mirado a ver si pone algo sobre el tema y no consta en su informe.
porque también lo he mirado. A ver, para que entiéndeme. sí, que esto era que tú vas donde el Ararteko, que está elegido, esto ya hablamos en una ocasión. Sí. Es decir, esas personas del PNV ponen como Ararteko a una persona en plan digital, que esto significa a dedo. Se supone que el Ararteko tiene que dar cuentas a esas personas de las quejas que la ciudadanía pone, y en este caso, como es una queja de una ciudadana hacia el partido y hacia las personas que le han puesto en ese cargo, no aparecen ni en las memorias ni en el informe anual del Ararteko, pues porque no la pone directamente. No. Porque además son inmunes. Bueno, es como esta gente que tiene luego impunes y todo. Y lo de los tienen todos vitales. Los derechos. Sí. O sea, nosotros somos el pueblo que es el soberano, el pueblo soberano, vota a unas personas que luego, si te dicen cualquier cosa, no tiene ninguna responsabilidad de ningún tipo. Eso es lo que llevamos. Así se hace carrera, pero luego, claro, luego se hace carrera para arriba y luego tienen sueldo vitalicio. O sea, que además, vamos, ya son todo. Todo. Y luego, lo que me llama la atención es lo que me pone la presidenta al final. Mira, lo que me dice es, más allá de mi condición de presidenta de la comisión, como miembro del grupo del PNV, reitero nuestra solidaridad y apoyo. Desde el más profundo de los respetos, y confiamos en que pueden obtenerse todas las respuestas ante lo ocurrido y ofrecerles ese acompañamiento que el propio Lehendakari le brindó, siendo conscientes de las múltiples dificultades que el caso de su hermano conllevan. Entiéndeme, al de nada se presenta en el Parlamento Vasco una proposición de apoyo al caso de mi hermano por EH Bildu y Podemos, y estos que me apoyan, incluso el Lehendakari, votan en contra junto contra los del PSOE, con sus socios de gobierno, votan en contra. Por un lado, que yo en ningún momento en la comisión que se celebró en diciembre llamé ni mentirosa ni acusé a nadie de falsedad. He atendido a la familia y quiero dejar claro que el Gobierno vasco atiende a todas las familias por igual, atiende todos los casos por igual y que no se hace ningún tipo de distinción. A través de la Secretaría de Acción Exterior, el Gobierno vasco ha acompañado en los diversos trámites a la familia, tanto en los trámites que se hicieron en su día en Suecia y también en Londres. Y el Gobierno vasco puso en contacto, mediante Gogora, a la familia con Aranzadi. Sala, como he dicho, el Ayuntamiento de Getxo, mediante un contacto con Aranzadi, y el señor Paco Etxebarria Gabilondo analizó este caso. No vale, y además no lo tendría que decir yo quién es el señor Paco Etxebarria, cuál es su trayectoria personal y cuál es su experiencia, pero lo que no vale es decir que si dice lo que yo quiero escuchar, entonces tomo en consideración su trabajo, pero si no dice lo que yo quiero escuchar, por lo tanto lo que esta persona dice no tiene ningún valor. El señor Etxebarria Gabilondo tiene una trayectoria muy larga en este tipo de cuestiones, y él hizo un estudio, hizo un informe sobre este tema, y tanto en relación con la autopsia que se hizo en Suecia y con la segunda autopsia que se hizo en Londres, analizó las dos. En relación con la primera, dice lo siguiente en el informe: los procedimientos forenses realizados por distintos profesionales de Suecia son, a nuestro entender, correctos y suficientes como para poder establecer las cuestiones fundamentales en lo que se refiere a toda muerte investigada desde la perspectiva médico-legal, es decir, en la que existe un interés judicial y administrativo, la identificación y el diagnóstico de la muerte. En nuestra opinión, tanto los informes de autopsia y toda la información médico-forense generada en el caso en sus aspectos descriptivos, así como las inferencias que se establecen, son adecuadas y suficientes para comprender los resultados alcanzados en las conclusiones de los informes forenses ya expuestos.
Eta Londresen egindako bigarren autopsia. Y en relación con la segunda autopsia realizada en Londres, dice lo siguiente del informe del señor Echevarría. La segunda autopsia, examen post-mortem sin estudios complementarios, practicada en Reino Unido, no aporta información relevante para establecer ni la causa médica de la muerte ni la etiología médico-legal como consecuencia de las limitaciones que ofrece el cadáver. Y este informe concluye: teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y las 2 autopsias realizadas, no creemos que sea posible obtener nuevos datos de interés forense para el caso mediante una nueva intervención forense especializada con una tercera autopsia. Hau ez du nik esaten, Paco Etxebarria jaunak esaten du. Lan bat egin zuen, Eusko Jaurlaritza eta Getxoko udalak eskatuta. Atendiendo a una demanda del Gobierno Vasco y del Ayuntamiento de Getxo, y esto es lo que él escribió. Como ustedes entenderán, tanto el Ayuntamiento de Getxo como el Gobierno Vasco tienen en cuenta este informe y en base. Y coge en una comisión de Derechos Humanos y Justicia, ¿Sí? lee textualmente ¿Sí? parte del informe pericial del prestigioso forense vasco. Pregunta número 1. ¿Cómo ha conseguido ese informe? Según la alcaldesa del Ayuntamiento de Getxo, ese informe únicamente lo tiene ella y yo. Además, es confidencial, se supone. Bueno, ese informe es confidencial y privado. Que a mí cuando me pido los informes de mi hermano, bien que me dicen que son privados y confidenciales. Bien, sí. Pues un informe médico pericial sí que es privado y confidencial. Y bien. Lo tiene la parlamentaria. Lo tiene una parlamentaria vasca. Sí. Segundo. Y lo lee públicamente. Exactamente, lo hace público. Está en un vídeo del Parlamento. Lo puede escuchar todo el mundo. Cualquier ciudadano. Cualquier ciudadano puede escuchar el informe médico pericial que se hizo sin mi permiso, sin mi autorización y del cual yo no tenía ni puñetera idea. O sea, te dejan expuesta a ti y a tu hermano. Exactamente. Bien. Y lo utiliza. Sí, en tu contra. En mi contra. En contra de una víctima. Sí. De una víctima en una comisión de Derechos Humanos y Justicia. Te desacredita. Me desacredita totalmente. Y te maltrata. Totalmente. Que ya. Comisión de Derechos Humanos. Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco. Eso en primer lugar, Blanca. Mi conclusión, Eli, ¿Sí? Mi conclusión es que se ha hecho un informe médico pericial. Sí. Simplemente para callarme la boca. Claro. Para que yo no tenga ayuda ninguna para realizar la exhumación de mi hermano. Y te lo voy a decir por qué. Porque yo hablo con la Ertzaina y me doy cuenta que también tienen... La consigna. No. Que sabe... O sea, que ha leído ese informe médico pericial, si no lo tiene en su poder. Pero es que me llama la atención que también desde el Centro Nacional de Desaparecidos me hacen una... también conocen ese informe médico pericial. O sea, es con las diferentes instituciones con las que yo he estado en contacto, ¡ostras! Saben de ese informe médico pericial. Ya. Es que tú accedes al Parlamento Vasco primero a través de esa entidad de desaparecidos. Quiero decir que parece que difunden a las entidades que te han ayudado a reclamar el tema en la institución vasca, de repente todos conocen el contenido de ese informe, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo, en este caso esos desaparecidos no tienen nada que ver, ¿eh? O sea, está al margen. Pero que te quiero decir que hay alguna persona que se ha dedicado a entregar este informe o a hablar de este informe, porque la gente tiene constancia. Con la gente que yo he tratado, esto quiere decir que tenía las puertas cerradas. A ver, de lo que se encargan es de hacer que a todas las instituciones posibles a las que tú puedes recurrir después de este tal, que tengan muy claro que esto está cerrado. Sí, ya está. Y que mi testimonio es... de una loca que ha estado 17 años fabulando e inventándose una historia. Sí.
Bueno, yo creo que esto en política es frecuente, ¿eh? Y que de repente pues nos asociamos para una cosa, para otra no nos conviene y al final todos somos amigos y todos somos no sé qué, y si tú votas sí a esto, yo voto lo que negociamos todo. Vale. Y entonces tu apoyo pues a cambio de yo qué sé. Entonces, bueno, pues tu caso es una ficha más en el tablero de las cositas que hay que negociar. Y entonces, bueno, pues el PSOE tiene que dar la razón al PNV. Y el PNV pero además, al PSOE y a todo. No, pero es que además, a veces lo prioritario es estar en contra de la oposición. Quiero decir, digan lo que diga. Y entonces, si lo han propuesto PP y Bildu, la consigna es en contra. Vale, y quiero decir que la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, bien, contesta a unas preguntas relativas a este caso que presenta Elkarrekin Podemos. Sí. Y dice, ¿qué pasos ha dado y qué medidas concretas ha adoptado el gobierno vasco, en concreto su departamento, con la desaparición de Miguel Ángel Santamaría? Y dice, desde el gobierno vasco se ha atendido a la familia de Miguel Ángel Santamaría desde distintas áreas. Se ha acompañado en la realización de gestiones con las instituciones suecas y londinenses para hacer seguimientos del caso desde la Secretaría de Acción Exterior. Bueno, pues quiero decir que esto es totalmente falso. A mí no me han acompañado jamás con nada. Y aquí acabó, Eli. Lo que quiero decir es que el día que el ayuntamiento me presentó ese informe médico pericial, mi madre, al de muy poco, se metió en la cama y dijo que hasta aquí llegaba su vida. Uh-huh. Mi padre aguantó hasta el final porque quería saber si era Miguel Ángel la persona que habíamos enterrado. Quiero decir que con su actitud, con la actitud que han tenido, han pensado igual que iban en mi contra porque yo les caía mal o lo que quieras decir. Uh-huh. Pero no han valorado que detrás de mí estaban 2 personas mayores. 2 personas que merecían saber la verdad. Uh-huh. 2 personas que han luchado para que todo Euskadi vaya mejor, que eran afines, uh-huh, que defendían, y lo que les han hecho es dar un estacazo. Traicionar. Y como se han sentido mis padres, se han sentido traicionados por los suyos, que no hay cosa peor, justo con los que ellos tenían la confianza de que les iban a ayudar. Uh-huh. Mi madre murió más en paz, pero mi padre murió odiándoles. Uh-huh. Y quiero decir esto para que sepan que no son buenos, porque en la vida creemos que somos buenos, y yo quiero este testimonio para saber que hay cosas que no han hecho bien y que su decisión y todo lo que han hecho han tenido repercusión en unas personas. Por supuesto. Y esto es como la política bajada a la tierra, al día a día de las personas, porque a veces pensamos que la política está ya en unas políticas sociales de no sé qué, no sé cuántos, pero esto es cuando los políticos, las personas que se dedican a la política, están en otra nube, no dándose cuenta de que quienes les votan son personas como tu padre, como tu madre, y que la política se hace para estas personas que les votan, para todos en conjunto, para una colectividad, pero también para las personas que creen y que les han votado y que tienen un problema en su barrio, en su casa, en su vida, y se olvidan de que esas son las personas que les votan, esas son las personas que consiguen que ellos estén donde están. Exactamente. Y se les olvida y las traicionan. Eso es. Y no ha sido por un bien común. Porque si fuera que dices, bueno, es que esto es... No. Es simplemente porque no les ha dado la gana. Yo qué sé.
porque... No he sabido los motivos, pero seguiremos hablando cuando salga el documental, Eli. Vamos a... de todos, sí. Eso es. Blanca, sentimos, yo creo que, bueno, ya hemos dicho que esto iba a ser emotivo. Esto es nuevamente abrir la herida. Ayer dijiste que probablemente hoy no ibas a dormir y así ha sido. Ahora también estás nerviosa y probablemente hoy también para ti vaya a ser un día duro. Gracias por contárnoslo, porque nosotros también con esto hacemos que bueno, pues que ese sufrimiento pues permanezca, o por lo menos siga ahí esto, pero bueno, es en este caso, bueno, tú lo decides y esto, pero bueno, en todo caso si ha supuesto un dolor añadido, pues bueno, pero creo que es necesario, ¿no? Vale, pues no, necesario. Creo que era necesario, vale. Y esto es lo que cómo nos hemos sentido en mi familia. Y de sentimientos, además, por mucho que alguien diga que se te puede denunciar, de tus sentimientos y de tus afectos y de tus emociones, tienes toda la libertad para hablar. Estamos esperando con mucha expectación ese documental, porque en ese documental encima es que se van a escuchar y se van a ver y se van a poder reflexionar sobre cosas que van a dar que hablar, y que va a permitir a la gente que lo vea contrastar los datos que aparecen ahí con lo que se ha contado hasta ahora, y a partir de ahí seguimos. Os vamos a avisar de cuándo se va a emitir. En este momento pues cerramos el podcast. Vamos a contar una anécdota de Miguel Ángel, pero yo sí quisiera hacer una despedida, no sé, quisiera daros las gracias, Blanca, Íñigo, por este tiempo y estos ratos que nos hemos juntado, porque también, bueno, pues eso, pues como pero vamos a seguir con el podcast. Vamos a seguir con el podcast, pero de alguna manera esto es cerrar un episodio, el de Miguel Ángel, hasta que otra vez lo reabramos con esto. Y bueno, pues ha sido esta etapa que a mí me ha servido también para unir lazos con mi primo Íñigo, porque tampoco nos veíamos tanto. Entonces, bueno, han pasado cosas mientras, yo qué sé, y cerramos una etapa, abrimos otra, seguro que va a ser tan buena o mejor que esta. Y no sé, que daros las gracias y decir que os quiero mucho. Ay, nosotros también, Eli. Bueno, y vamos a acabar con una anécdota de Miguel Ángel. La anécdota de la zapatilla, ¿la cuentas tú? La cuento yo. Bueno, a ver, mi primo siempre tenía, Miguel Ángel siempre estaba con alguna, como hemos dicho antes, con las sorpresas, ¿no? Entonces, vino un día súper emocionado diciendo que iba a patentar el juego de la zapatilla. El juego de la zapatilla requería, primero, de una zapatilla sin parte trasera, es decir, zapatilla tipo... No, pero que eran de las que utilizaba mi padre. Eso es, a ver. La zapatilla atrás. Era abierta atrás, o sea, tipo... Sí. O sea, que esas eso, como un zueco, ¿vale? Sí. Si era de cotoruelo, casi mejor. Bueno, cualquier zapatilla que tú no tuviera parte trasera y fuera simplemente la de meter los dedos, valía. ¿En qué consistía el juego? En que tú, en el sofá de tu casa, sentado, tenías que tirar la zapatilla al techo, lo más cerca del techo posible, pero sin llegar a tocarlo. Vale. Entonces, si tocabas estaba penalizado, le tocaba a otra persona. Es decir, la zapatilla tenía que elevarse lo máximo y sin dar tocar las máximas vueltas. No, espérate, que esa era, a ver, el juego original era tirar la zapatilla hasta arriba sin tocar el techo. Si no, ya, si tocaba el techo, fuera. Yeah. Vale. Como una vez alcanzada esa habilidad, el grado 1 era una vuelta. Una vuelta completa de la zapatilla. Una vuelta completa de la zapatilla, intentando llegar lo más alto que pudieras, pero sin tocar el techo. Luego era... Doble. Zapatilla doble. 2 vueltas antes de llegar a ese milímetro sin tocar esto, y luego había... Pero lo tenías que coger por detrás. Que exactamente. Era la habilidad. Eso es. A ver, el lanzamiento de la zapatilla, por supuesto, bueno, ya luego cuando ya mejorabas la técnica era cogerla por detrás y hacer una vuelta doble, y luego ya teníamos triple.
Sí. Claro. Entonces, ahí era ya donde se complicaba realmente la cosa y donde el que más habilidad tenía era él. Porque pasaba horas jugando a la zapatilla. Nadie le ganaba. No tenía competencia, claro, para cuando los demás conseguíamos hacer una vuelta solo, pues vamos, ya era... Entonces nos miraba con una cara como, no tenéis ni puta idea. ¡Doble! Eso es, doble, zapatilla doble. Y entonces echaba, bueno, total que siempre... Triple mortal. Eso. Entonces, bueno, la cuestión es que imaginaos que, claro, tú escuchas eso y dices, pero ¿qué tiempo tiene? ¿Y cuánto tiempo tiene? ¿Y cuánto se aburrirá para inventarse el juego de la zapatilla? Acabamos todos probando la zapatilla, a veces a escondidas, y cuando mejorábamos la técnica, competíamos con él que no teníamos nada que hacer. Pero yo soy la primera que dije, pero este chaval, ¿cuánto se tiene que aburrir para inventarse esta chorrada? Y me vi con la zapatilla. Bueno, en mi casa todos jugando a la zapatilla. Vale. Bueno. Como ya una vez que nos dijo la zapatilla, ya la segunda variante, si no tenías una zapatilla que fuera abierta por detrás, era una moneda de 50 pesetas. Fijaros de qué estamos hablando. Ahora podríamos hacer la traducción por €1, sí, más o menos. De hecho, sugerimos a la gente, cuando no tenga nada que hacer, que se coja €1 y que juegue al euro con doble vuelta, triple vuelta. Yo creo que con el euro, que pesa menos, se pueden hacer varias vueltas. Bien, esto era una de las cosas que queríamos contar, que os habíamos prometido, del juego de la zapatilla con su variante, juego de 50 pesetas. Y luego, yo creo que siempre también, yo recuerdo también mucho a mi hermano, Gaiska, cuando me preguntaba, Eli, ¿cómo hay que echar un bitter cash? Bueno, ¿y esto a qué venía? Miguel Ángel, ya sabéis su cosa de utilizar palabras un poco más rebuscadas, etcétera, y entonces pues yo creo que estuvo trabajando de camarero en Londres. Sí. Entonces vino de Londres diciéndonos que realmente cuando tú sirves una Coca-Cola o él puso el ejemplo del bitter cash, dijo que había que echar el bitter cash en posición invertida. Entonces, o sea, ¿por qué rebuscaría esa palabra? O sea, como en posición invertida. Esa es la explicación en lenguaje de cómo hay que verter un refresco, sí, en posición invertida. Y entonces mi hermano, que lo cogió el asunto, dijo, siempre estaba como, Eli, ¿cómo hay que servir un bitter cash? En posición invertida. Bueno. Y finalmente, por fin, las clases de inglés de Miguel Ángel, después de haber estado en Londres. Entonces flat era apartamento, y flag era bandera. Entonces el asunto era que pues nos decía que no teníamos ni idea de hablar en inglés, y entonces que había que diferenciar las cosas. Entonces nos explicaba, what is this? Nos enseñaba una bandera. What is this? Y nos señalaba British flag. Sí. Y luego era, no sé si nos sacaba una foto de dónde vivía él en Londres, y entonces nos decía, what is this? Y nos enseñaba British flat, para señalar que era el apartamento. Bueno, pues entonces se iba con la foto a todos los lados y con la bandera a todos los lados para hacernos ver que había que distinguir muy bien entre British flag y British flat. Gaiska le llamaba British flag. Eso es. Entonces mi hermano ya le decía, ha venido British. Bueno, y bueno, pues el día que hagamos el monográfico de Miguel Ángel contaremos esta y otras historias. Esperamos que, bueno, pues que estos últimos episodios de esta primera parte del podcast, los hayáis disfrutado igual que nosotras y nosotros, pues a veces llorando y otras veces con unas risas. Primos, pues hasta otro momento, y gracias por escucharnos. Y al resto, gracias por escucharnos y por estar ahí con nosotras. Gracias, sobre todo con mi prima. Venga, hasta luego.